Bueno, y el tema de hoy es alrededor del 1 de mayo, la festividad del Día del Trabajador. eh, y nos parece que tenemos que profundizar un poco porque hay mucha confusión alrededor. Como todos los hechos históricos han ido como eh, deformándose con el tiempo y algunos han sido deformados eh, a propósito, ¿no? Eh, el 1 de mayo la mayoría de las personas eh, tenemos internalizado que es un feriado y que es una festividad, ¿no? De hecho hay gente que festeja el 1 de mayo y nosotros queremos recordar o hacer conocer a quienes no lo saben que el 1 de mayo es una fecha para conmemorar y que no es precisamente una fiesta, porque nació en 1886 en la lucha por la jornada de 8 horas, algo que en esta época consideramos que es normal, pero en aquella época los trabajadores tenían jornadas de 16 y hasta 18 horas por día, y empezó en Estados Unidos fundamentalmente una, una lucha para pedir que se redujera la jornada laboral, y eso terminó en un momento en una huelga que se inició justamente un 1 de mayo y que fue violentamente reprimida, donde hubo muertos y heridos, pero al día siguiente los trabajadores volvieron, mantuvieron la huelga y volvieron a concentrarse en la puerta de la fábrica, fueron nuevamente reprimidos, y así los días sucesivos, hasta que el día 4 estalló una bomba que nunca pudieron encontrar quién fue el responsable, pero se sospecha que fue la misma policía la que puso esa bomba. Pero a raíz de eso lanzaron una cacería eh, policial sobre los trabajadores, sobre los que habían dirigido esa huelga, y terminaron apresando a varios, y a 4 de ellos los condenaron a la horca y a otros a cadena perpetua, y a algunos le dieron condenas de 12, de 15 años, pero hubo 4 básicamente a los que condenaron a muerte y murieron en la horca ese mismo año, y a partir de eso las luchas se expandieron por todo el mundo, porque hubo una gran reacción popular frente a esas muertes, a quienes se llaman los mártires de Chicago. Y unos años después, eh, creo que en 1889, se definió en la primera organización internacional de trabajadores que el 1 de mayo sería el Día del Trabajador, para recordar y conmemorar aquella lucha y aquellos mártires. De aquellos mártires, uno se llamaba George Engel, y quería leer lo que fue su alocución final, momentos antes de que lo ejecutaran. Él se preguntó: ¿en qué consiste mi crimen? En que trabajé por un sistema social en que no sea posible que unos pocos acumulen millones mientras otros muchos viven en la miseria. Así como el agua y el aire son libres, así la tierra y las invenciones de la ciencia deberían ser en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición a la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad y el bienestar.
esto lo dijo un condenado a muerte en 1886. ¿No le suena como muy actual? Tal cual. Entonces, yo creo que eh, es una connotación el 1 de mayo que deberíamos recuperar, porque mucha gente me podría decir hoy, pero ¿cómo? Si para mí siempre fue un día de fiesta. Y en realidad lo que pasó es que esa organización, esa lucha de los trabajadores de todo el mundo, fue logrando conquistas. Consiguió en su momento, creo que en 1819 fue por primera vez que la Organización Internacional del Trabajo, 1919, perdón, eh, declaró como un derecho universal la jornada de 8 horas, tomando este planteo que hacían los anarquistas, que se debería trabajar 8 horas, se debería descansar 8 horas y se debería tener 8 horas para disfrutar. A partir de ahí quedó la jornada de 8 horas. Y esas conquistas lograron hacer retroceder en algunos lugares, en algunos momentos de la historia, la avaricia de los empresarios, de los capitalistas. Y hubo etapas en algunos lugares en que hubo gobiernos que tomaron esas conquistas. Argentina, con el peronismo, con el primer peronismo, tomó aquellas conquistas y las convirtió en ley. Se naturalizó que el trabajador tenía derecho, que había leyes que lo protegían, que había cosas que no podían pasarse por encima, y entonces hubo varios años en los que se instaló la idea de que el Día del Trabajador era una fiesta, era para festejar esas conquistas. Pero yo creo que eso, siendo bueno en su esencia, también tuvo una consecuencia negativa, que es la de perder la conciencia de que hay dos clases en pugna permanentemente, y que si nos descuidamos, si permitimos que nos vayan desuniendo, que se rompa la organización y que baje la conciencia de clase, esas conquistas pueden retroceder. Y de hecho, en esta época estamos teniendo pruebas de eso, ¿no? No solo en Argentina, sino en todo el mundo. Sí, pensando en qué representa el trabajo para mí o para una sociedad, que es la pregunta que le estamos haciendo a nuestros oyentes, yo reflexionaba la actitud del trabajador, ¿no? Pensé mucho sobre mi actitud frente al trabajo, cómo vivo yo en mi cotidianeidad, la actitud de otros respecto del trabajo, y me parecía interesante, así como Manuel nos leía recién las últimas declaraciones donde hubo gente que dio su vida para ganar derechos. eh, lo que hoy vivimos es otra actitud, o sea que yo trabajo con organismos que por ahí las personas no miden el impacto de sus decisiones cuando no son conscientes de que esas decisiones pueden perjudicar la vida de otros, ¿sí? O sea, la conciencia social no se, de su trabajo no la tienen. O sea, es como que muchas personas hoy cumplen con un horario, eh, pero no se sienten parte de mejorar ese espacio a través de lo que hacen. Bueno, quería poner esto como
para poner en tensión el tema de las personas que trabajan, cuál es la actitud que aportan a ese trabajo. Sí, en realidad todo se termina resumiendo en cuál es la conciencia que tiene el ciudadano común, el habitante común, en este caso el trabajador, sobre lo que significa lo que hace, cómo vive, cómo piensa y la manera en que nos han ido como formateando esa manera de vivir y de percibir. Hay algo, yo quería poner un ejemplo muy primario, muy simple, para volver a una pregunta que está en el comienzo y que para que veamos cómo se fue transformando. ¿Quién produce la riqueza? ¿No? ¿Qué es lo que produce la riqueza? En esa conjunción capital y trabajo, yo creo que si salimos a hacer una encuesta y le preguntamos a toda la gente, y fundamentalmente a gente trabajadora, te va a decir el capital, porque eso fue lo que fueron instalando. De hecho, hoy, cuando quieren bajar impuestos a los ricos, por ejemplo, ¿qué te dicen? Y para que vengan a producir riqueza, para que puedan invertir y producir riqueza. Entonces no hay que cobrarles impuestos, cobrarles lo menos posible, darle todas las garantías. Quieren hacer una reforma laboral donde se quiten derechos. ¿Para qué? Para que vengan a invertir, a producir riqueza. Ahora, en realidad, eso es una falacia que se instaló a lo largo del tiempo y se terminó consolidando, incluso en la cabeza del trabajador. Y por eso yo quería poner este ejemplo. Originalmente, cuando las sociedades eran más elementales, había un bosque. En el bosque había árboles. Alguien iba con un hacha, volteaba un árbol, lo llevaba a un lugar donde podía cortar ese árbol, lo convertía en madera. Esa madera vale más que un árbol. Bien, ¿quién produjo la riqueza? El trabajador con su hacha. Si además lo agarraban a esa madera otros trabajadores que eran carpinteros y con esa madera producían un mueble, ese mueble valía más que la madera y mucho más que el árbol. ¿Quién produjo la riqueza? Esos trabajadores. Ahora, si en determinado momento, cuando llega el capitalismo, viene alguien con poder de riqueza, con poder de dinero, consigue que el rey o el señor feudal o quien fuera le otorgue derechos sobre el bosque, o sea, se apropia de un bien común, se lo apropia para él. Trae, en vez de hachas, trae sierras. Ya no es un árbol. Y trae varios trabajadores, y en vez de voltear un árbol, voltean 100. Y esas 100 lo lleva a un aserradero y provoca madera, y genera madera. Por supuesto, esa ganancia, esa riqueza se multiplica por 100, porque fueron 100 los árboles. Ahora, esa riqueza, suponete que da, no sé, 10.000 de rentabilidad, él invierte 1.000 en pagar los salarios y se queda con 9.000 de ganancia. Con esos 9.000 de ganancia invierte en una fábrica de muebles donde tiene otros trabajadores que provocan que generan que esa madera se convierta en muebles, que son mucho más, y entonces suponete que esos muebles dan 1.000.000 y él gasta 100.000 en los salarios y se quedó con los 900.000. ¿Quién generó la riqueza? ¿Los trabajadores o el capital? El capital fue necesario, pero la riqueza la sigue generando el trabajo. Sin embargo, nos han convencido que la riqueza la genera el capital. Entonces, esos conceptos son los que tenemos que poner en tensión, como dice Nancy. Poner en tensión es reflexionar. Nosotros intentamos modestamente de este programa es poner un contexto sobre los temas que tratamos para que los podamos reflexionar y que cada uno se pueda ver en ese lugar y básicamente qué es lo que nos conviene, qué es lo que deberíamos tener claro y qué es lo que nos hicieron pensar, y vamos a ver ahí dónde está el origen de que vivamos tan mal.
como también yo pensaba en esto que vos contás, en la depredación que se hace, que también ese capital, cuando ya explotó todo, se retira del lugar y los trabajadores se quedan sin trabajo, sin suelo, sin riqueza y con una zona totalmente diezmada. Y tampoco se puede ver eso, ¿no? Es que, fíjate vos, en ese avance que ellos tuvieron, primero lograron que el trabajador terminara creyendo que la riqueza la produce el capital. Y en aquel momento habíamos perdido de vista que el árbol era de todos originalmente y que se lo apropiaron. En la medida que siguen avanzando, aquello que Engel, en su alocución final, antes de que lo ejecutara, daba por sentado que seguía siendo de todos, decía, así como el agua y el aire son de todos, en aquel momento eran de todos. Decía, la tierra y los productos de la ciencia deberían seguir siendo de todos. Bueno, hoy ya ni el agua ni el aire son de todos. O sea, hay una apropiación de parte del capital, de parte de la avaricia, porque no estamos en contra del capital, estamos en contra de la avaricia de quienes manejan el capital.